Acá está, creo. Ya. Ya, entonces aquí, por ejemplo, la primera pregunta que dice el estado de resultados, ¿no? Nos da una idea clara, ¿no? De la situación financiera de una empresa en un momento dado. ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí, claro. Entonces, sí, ya, listo, no. Sí, entonces ya para que vean. Entonces, como ven, aquí obviamente es falso, ¿no? Porque lo que nos da el estado de resultados no es la situación de un momento dado. Lo que nos da en un momento dado, eso es el balance, ¿no? Ajá, el estado de resultados nos da una manera detallada, ¿no? De la operatividad de la empresa, digamos, ¿no? Pero aquí básicamente, ¿no? Cuando hablamos de la situación financiera, ¿no? En un momento dado, en un momento la foto, como dicen, ese es del, el balance general. Ajá, así es, ¿no? Acá la pregunta 2, ese es el capital de trabajo, ¿no? A ver, profesor. ya, entonces, así, acá. Claro. ¿Cuál? Esta es la segunda pregunta, ¿no? Sí, pero capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Así es. ¿Por qué? Porque cuando dijera de el índice de capital, ¿no? Cuando hablamos de índice, entonces ahí estaríamos hablando de una división, básicamente, ¿no? Para tener en claro ahí, ¿no? En cambio, cuando hace acá de capital de trabajo, básicamente, ¿no? Ahí está diciendo claramente que está hablando, ¿no? De un valor absoluto, ¿no? Entonces ahí, como dice la compañera, es activo corriente menos pasivo corriente. Claro, porque aquí, por ejemplo, inclusive había un alumno, ¿no? Que se podía, dijo de repente también como que se confundió con el capital de trabajo neto, ¿no? Entonces ya ahí como que se confundió, porque si uno ve acá las respuestas, o sea, nada hace ver de que hable de capital, o sea, de capital de trabajo neto, ¿no? Entonces aquí era siempre nada más capital de trabajo, ¿no? De esto de aquí, inmediatamente activo corriente, ¿no? Menos pasivo corriente, digamos, ¿no? Acá viene la pregunta. Acá, según el balance general, ¿no? El patrimonio, esto es sumamente sencillo, es igual, dice, al total de activos menos el total de pasivos, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos, pues, ¿no? O sea, el total menos el total de pasivos, el patrimonio, como se dice, ¿no? Entonces, eso es verdadero también. El índice de liquidez, ¿no? El índice, como les dije, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de índice, o sea, estamos hablando de una división, ¿no? O sea, normalmente dice, ese es el activo corriente, en este caso sería sobre el pasivo corriente, ¿no? Ese nos da el índice de liquidez, ¿no? Pero acá dice, se calcula restando, ¿no? Aquí lo que estoy restando era igual a la pregunta anterior, ¿no? Aquí el activo corriente menos el pasivo corriente es el capital de trabajo, ¿no? Pero el índice de liquidez, ¿no? Es activo corriente entre, ¿no? El pasivo corriente. ¿No? También de repente, o sea, como dicen, podría haber sido un poquito capcioso, ¿no? Pero ese es ¿no? Pero no se preocupen, muchachos, que todavía hay varias otras oportunidades para hacerlo. Si los activos corrientes, dice, ¿no? Son de 9.000, el pasivo corriente es 6.000, ¿no? Ahí está hablando del activo corriente y pasivo corriente, y sus inventarios 3.000, ¿no? El índice de la prueba ácida será, ¿no? Entonces aquí, cuando hablamos de la prueba de liquidez, la normal, básicamente sabemos que es activo corriente entre pasivo corriente, ese es el índice de liquidez. Pero si queremos una liquidez en la prueba ácida, o sea, un poquito más ajustada, un poco más, digamos, real o más convertible, digamos, en dinero, ¿qué se hace? Al activo corriente se le resta los inventarios, ¿no? Entonces al activo corriente
le quitamos el inventario, entonces, ¿no? Que son los productos que estamos por vender, digamos, no, esto de acá de repente no se vende, ¿no? Entonces, le quitamos los inventarios y entonces ahí encontramos la prueba ácida, ¿no? Entonces, activos corrientes que serían 9.000 menos los inventarios, que es 3.000, nos quedaría 6.000. O entre 6.000, entre 6.000 es 1, ¿no? La probabilidad, como ven aquí, ¿no? Porque aquí me está preguntando el índice de la prueba ácida, que es activo corriente menos inventario entre el pasivo corriente, digamos, ¿no? La pregunta 6 dice, las cuentas por cobrar, ¿no? O sea, las cuentas por cobrar forman parte de la administración financiera del capital de trabajo, o sea, o forman parte prácticamente del capital de trabajo. Eso sí es, digamos. ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar, como sabemos, inclusive en el balance, ahí están como activo corriente, ¿no? Ese es parte del capital del trabajo, ¿no? Entonces, ahí también era verdadero. La política de crédito, dice, ¿no? De una empresa da las pautas, va a determinar si pedimos o no un préstamo. Aquí prácticamente, o sea, hasta cierto punto tienen razón, ¿no? Porque de repente se ha sido muy exquisito, ¿no? Y eso podría haber llevado de repente a algunas... Porque la política de crédito, o sea, que tiene una empresa, no es para pedir los préstamos, sino para fijar, o sea, ¿cómo se podría decir? Las pautas sobre los créditos que nosotros vamos a dar, ¿no? En una empresa, o lo que vamos a fiar, hasta qué punto vamos a fiar, qué punto vamos a dar crédito, ¿no? Normalmente eso es la política de crédito, ¿no? Pero también aquí se puede ver el crédito que nosotros podemos, como dice, o de financiarse, digamos, ¿no? Una política de endeudamiento, de financiamiento, ¿no? Pero que también podría ser, tomarse también, como un compañero dijo, que aquí sí hacía un poquito, ¿no? Y sobre todo en un examen, ¿no? Entonces, esta pregunta, la 7, también denlo por, ¿no? Es más, yo les voy a apoyar ahí, no tengo, pero la 7, sí, digamos, ¿no? Ahí sí me pueden, con justa razón, ¿no? Decir de que esa pregunta ha sido capciosa y pueden haber sido también verdadero como falso, digamos, ¿no? Aunque lo correcto es falso, porque la política de crédito normalmente acá, cuando es aquí que hemos hablado, ¿no? Se refería a que la empresa, o sea, cómo va a ser su política para dar, o sea, el fiado, como decíamos, el crédito que va a pedir, ¿no? 50% va a ser, va a pedir un poco más, o va a pedir algún tipo de, digamos, de garantía, algo, digamos, ¿no? En cambio, el otro de financiamiento, pues una política, ¿no? Para ver si, ¿no? Pedimos o no. Entonces, pero como les vuelvo a repetir, aquí sí reconozco que si ha habido una confusión, o sea, han tenido toda la razón de confundirse, digamos, ¿no? Esa es la pregunta 7 que estoy poniéndole aquí. Ya, las cuentas por pagar, dice, crecen cuando compramos al crédito. Entonces, eso sí es verdadero. Acá sí no hay error a confusión ni nada, digamos, ¿no? Las cuentas por pagar, ¿no? Esa es lo que tenemos que pagar, pues, ¿no? Y obviamente eso de ahí va a crecer en la medida en que compramos al crédito, ¿no? Si no compramos nada al crédito, todo compramos al contado, no vamos a tener cuentas por pagar, ¿no? En cambio, si compramos al crédito, las cuentas por pagar van a comenzar a crecer, ¿no? Entonces ahí sí, eso lo habíamos dicho también, y es también por lógica también, ¿no? Ahora, si la empresa, nuestra empresa tiene una probabilidad, esto es lo que habíamos hecho aquí, ¿no? En el examen, ¿no? Y acá, como vemos, 30%, obviamente es el que vemos aquí, y acá que salía 36.9, digamos, ¿no? Entonces, como ven, señores, eso es el examen. A ver, señorita Marisol, usted que tiene levantado la mano. A ver, señorita Marisol. No, profesor, disculpe, me olvidé bajar la mano. Vaya, señorita Cintia.
Sí, profesor, buenas tardes y perdón, buenas noches y buenas noches con todos, ¿no? Ya. Respecto a lo que es el examen, ya nos está brindando lo que es correspondiente, ¿no? El procedimiento y todo ello. Bien, usted lo indica que el tiempo, justamente por darse preguntas para evaluar o razonar también, el tiempo lo ha indicado usted, pues, ¿no? Debido a Claro. eso también nos está brindando su apoyo, el cual se agradece. Creo de que por motivos, obviamente, ¿no? Más bien compañeros, creo de que si tenemos los foros ya activos, como Ajá. los trabajos correspondientes, como en el sistema, reforcemos con ello, ¿no? Y de repente, de alguna u otra manera, reforzar nuestras notas. En este caso, el docente ya en el examen parcial ya nos indicó que vamos a reforzarlo con ello. Así es. Creo de Aparte que de eso, estar calmados en esa parte y bueno, pedirle de manera personal, pedirle disculpas. Quizás no es el actuar de todo el porcentaje, el por qué ya le hemos dicho, de todos, ¿no? De repente, porque quizás también usted se lleva a las reglas también que la universidad le da. Bueno, en ese caso sí se agradece bastante si de repente nos brinda algún trabajo para poder reforzarlo justamente en nuestro examen, ¿no? O de claro, como le repente de digo, por eso alguna ahí otra tienen los manera. foros, ¿no? Que es ahí, mire, tienen los foros, hay que cumplir con el RCU, tienen que cumplir con su opinión, por ejemplo, con lo es el RCU y tanto el de opinión, o sea, ¿no? Eso también les va a ayudar. Entonces también ahí, y los foros, que son prácticamente dos para cada unidad, entonces ahí, ¿no? Aparte de eso, también tenemos las exposiciones que vamos a empezar la otra clase, ¿no? Y entonces ahí, o sea, hay, digamos, un montón de notas, ¿no? O criterios como para poder, ¿no? Para que, o sea, mejoren su nota que va a ir tanto en el parcial como en el final, ¿no? Porque el examen final, obviamente, va a ser así en esta tónica, ya con los tiempos necesarios y las preguntas voy a tratar de hacerlas más, ¿no? Precisas, ¿no? Entonces, que demuestre más que todo que ustedes han leído, digamos, ¿no? Entonces, eso es suficiente, ¿no? Y más los foros, todo, entonces así ustedes tengan las notas, ¿no? De tal manera que Claro, yo con ustedes le pueda compartir cómo eso, o sea, si ustedes sacan el examen 13, 14, 15, qué sé yo, ya eso es porque en el examen se con tanto, en su foro tanto, 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 entonces todo esto se está considerando, ¿no? Y como le digo, ese va a ser su nota. claro, Pero, porque de repente, profesor, dejamos de participar de repente en los foros, se nos pasó enviar el trabajo claro, y de repente también eso va a replicar en nuestra contra, como se dice, ¿no? El cual usted ha sido bastante, nos ha dado bastante tiempo en relación, incluso el foro 1 he visto que siguen respondiendo, el cual otros docentes con normalidad lo hacen que cierran, ¿no? Ya claro, una fecha determinada. ¿No? El cual se sí. agradece, creo, en esa parte, ¿no? Y nosotros deberíamos ser conscientes más bien en ellos, ya que muchos siguen respondiendo a la fecha cuando incluso ya estamos a puertas de terminar el curso. Y creo que eso Claro. no nos es, de una manera como ha sido el actuar de una compañera, el cual no estoy en su posición, y quizás muchos, el cual se respeta también, pues, ¿no? Claro, no sé, Como usted lo indica, está en la potestad de hacer el reclamo o de repente el conocimiento, así es. quizás ya cada uno es su responsabilidad. Eso vendría a ser Así todo, es. profesor. Y a ver, el amigo Iván. ¿Sabes? Claro.
Claro, así es, ese es, porque en realidad está bastante capciosa, ¿no? Porque eso de crédito es, ¿no? A veces, como dice, puedo ir a prestar o como me presten, digamos, ¿no? Bueno, claro, claro, sí, lógico, así es. Ajá, ya listo, no hay problema, vamos Yo a... los temas, profesor.